Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es martes 16 de agosto y este es el Evangelio según San Mateo capítulo 19 del 23 al 30. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Al oírlo, los discípulos se asombraron más aún y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le respondió: les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o padres, o hermanas, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la ambición, ¿no? El discurso de la ambición. ¿Por qué está hablando Jesús? Está dando doctrina sobre pilas con el tema del dinero, ¿no? Porque así empieza, ¿no? Les aseguro, ¿sí?, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No está diciendo que imposible, está diciendo que es muy difícil para un rico, para un multimillonario entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no supieron manejar el dinero en una perspectiva divina, porque no tuvieron a Dios primero en todo lo que hacían. Derrochaban, tenían ciertas libertades exageradas que algunos llegan al libertinaje, ¿sí? Corrompen entonces por medio de eso, de ese poder que tienen, corrompen a otros, enseñan mal a sus hijos. O sea, es un tema muy delicado. Es que tener dinero, mucho dinero, es un tema muy delicado. La ambición es un tema muy delicado para Dios. Sí, para Dios es muy delicado. Pilas, pilas con la ambición, pilas con que tú sientas como que esto te da una libertad y un poder. Eso que el dinero siente, pues como que el dinero es muy peligroso. Es que te da un poder psicológico. Te sientes como tan seguro de ti mismo, entonces no, y haces una cantidad de cosas que no son. Hay que tener mucho cuidado. Sí, no está diciendo que no pueda llegar un rico, está diciendo que, ojo, porque los ricos tienen ese gran riesgo. Y nosotros también con esos apegos, porque se está hablando aquí del apego material, el apego con las personas también. ¿Sí? Bienaventurados, ¿sí? Los humildes de espíritu no hemos entendido, que es precisamente a los desapegados, a los que quieren ser humildes, sueltos, sencillos, ¿sí? Entonces hay apegos a las personas, apegos a la patria, apegos a la tierra, apegos a los bienes, ¿sí? Entonces esto es muy delicado, ¿sí? Pilas, pilas con esto, que por esta tendencia te has ido desviando, se te ha ido desvinculando, has puesto el dinero por encima de Dios muchas veces, has pensado y has obrado injustamente con ese dinero que tienes de más, ¿sí? No te das cuenta que tienes que ser con Dios muy, pero muy riguroso. Sí, nosotros con el diezmo tenemos un lío, sí, tenemos un lío. Entonces recibimos y queremos sacarle o no darlo porque no quiero, porque soy ligero, sí, cuando tenemos es que dar el diezmo. Y el diezmo me da mucha pena, pero lo que dice la Iglesia Católica es verdad, del 10%, sí, un día de tu salario al año que se lo des a la iglesia es justísimo, ¿cierto? El 10%, ¿sí? De que des eso, le sacas el 10% a tus entradas, ¿sí? Y se lo das a la iglesia, tienes que hacerlo. Es un tema de desprendimiento, es un tema de que, si yo le entrego a la iglesia esto, tengo que dárselo, ¿sí? Porque así debe ser. Porque aquí lo está diciendo Dios, pilas. Y es que cuando tienes ese apego de que no das lo que te toca y no das lo que tú consideras que es muy tuyo, es un apego al dinero. Y empiezan ahí un montón de distorsiones. Entonces tienes a una tía que tiene dificultades con platica, que no tiene para medicina y eso no cuenten contigo, ¿cierto? Tienes que recibir a alguien muy pobre en tu casa que no cuenten contigo. Sí, tantas cosas tan incoherentes y uno dice, listo. Ahora, otra cosa es una conchudez que hay, que bueno, eso yo entiendo que tú lo leas, ¿sí? Pero esto de que es muy difícil alcanzar el reino de los cielos con el apego al dinero, a los bienes, a las personas, es una realidad. Jesús lo está diciendo aquí en el Evangelio de hoy.
¿sí? Ahora, Jesús esto lo hizo fue porque le dijo a un muchacho que para que fuera el perfecto debía él vender las cosas, ¿sí? Y seguirlo. Y el muchacho no fue capaz. Y Pedro dijo, no, pues es que así él no fue capaz, ni tampoco yo sería capaz. Y Jesús le dice, claro, Pedro, es que yo sé que no son ustedes, ustedes mismos no son capaces. Pero Dios, para Dios no hay nada imposible. Si ustedes le pidieran a Dios, si se entregaran más a Dios, si comprendieran más a Dios, si oraran más a Dios, si dejaran que el Espíritu Divino entrara más en ustedes, que obrase más la voluntad de Dios que la voluntad humana, empezaría a darse desapego y entonces empieza a darse la transformación de la persona, porque para Dios sí no hay nada imposible. Sí, para Dios no hay nada imposible en que se acabe la promiscuidad. Para Dios no es imposible que se acabe una drogadicción por muchos años, un alcoholismo por muchos años. Para Dios no es imposible sacar un cáncer de una persona. O sea, para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Entonces nosotros podemos recurrir al Dios que hace las cosas imposibles, sí, porque nosotros mismos dentro de nuestros propios recursos no podemos. Apegos no podemos por nosotros mismos. Sí, con todo lo que sea el apego de lo que tú tengas. Yo tengo apego a esto, a esto, a esto. Tienes que darte cuenta qué apego tienes. Y si ese apego lo pones en la consideración con Dios, en la gracia de Dios, Dios te va a empezar a purificar para que tú quedes con ese premio de la vida eterna, que es finalmente el gran premio que está dando aquí Jesús, sí, a los que son desapegados. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.